Bienvenidos hermanos que nos escuchan en este espacio de reflexión en Cuaresma, acercándonos ya al final de este tiempo y preparándonos para, inspirados por Dios, vivir de una manera intensa nuestra Semana Santa. Hoy recordaremos uno de los signos, lugares de encuentro con Dios particularmente presentes en la Sagrada Escritura, como es el desierto y la montaña. Ambos inspirados en el Evangelio que nos muestra las tentaciones de Jesús y la transfiguración. Dos momentos claves que nos enseñan cómo Dios actúa en nuestra vida. La Cuaresma nos invitaba a entrar en el desierto con Jesús. Después de su bautismo, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Ayunó 40 días y fue tentado por el diablo. El desierto no es solamente el lugar de prueba, sino también el encuentro, el espacio del encuentro con Dios. En nuestra vida, usted y yo, podemos reconocer aquellos desiertos en que nos hemos enfrentado a momentos de dificultad, de sequedad espiritual, de incertidumbre. Aquellos momentos en donde se pone en muestra nuestra fragilidad, donde muchas veces nos sentimos cansados, sedientos. Y justamente es en este desierto donde Dios habla al corazón, donde Dios nos encuentra. Hace lo que hizo con aquel hombre Moisés, los llama por su nombre. Y en el Evangelio de las tentaciones de Jesús, vemos cómo Jesús afronta una serie de tentaciones, de argumentos que quieren hacerlo salir de su misión, cambiar el rumbo para elegir su propia dirección. Elegir el poder, el reconocimiento o la comodidad. ¿Cuántas veces usted y yo sufrimos por esas mismas situaciones? Caemos en situaciones de pecado porque muchas veces queremos llevarlo a nuestro estilo, a nuestro ritmo, incluso justificamos aquellos actos que en el fondo sabemos que no están bien. Muchas veces también aplicamos nuestra conveniencia a ciertos elementos y nuestro criterio moral o nuestra viveza espiritual se modifica a razón de esta conveniencia. Por eso es sumamente oportuno, queridos amigos, que en el desierto nos dejemos guiar por el Espíritu para que fortalezca nuestra vida y en medio de momentos de dificultad y incertidumbre, como lo hemos dicho, busquemos a Dios en medio de ellas. En el contraste con el desierto, encontramos la experiencia del monte Tabor. Jesús lleva a Pedro, Santiago y Juan a la montaña, se transfigura delante de ellos, su rostro resplandece como el sol, sus vestiduras blancas como la luz. Es un momento de revelación de la gloria de Dios, un adelanto de la resurrección, podríamos decir. Pedro, fascinado, quiere quedarse allí para siempre, pero Jesús le pide que bajen. La experiencia es importante, pero el camino sigue. Y también hoy, en medio de la reflexión cuaresmal a lo largo de este tiempo, de estas semanas, descubrimos que la Cuaresma no es un acto que apacigua el corazón. No es un momento de pasividad, que no tiene que confundirse el silencio,
la discreta forma en que se vive la Cuaresma en pasividad. Al contrario, en la Cuaresma estamos llamados a emprender activamente una espera en el Señor, un camino de seguimiento para encontrarnos con Él en la experiencia última que nos ofrece la Semana Santa, para encontrarnos con el crucificado, pero descubrirlo también en la gloria de la resurrección. Es un ponerse en camino distinto a una experiencia pasiva, a una experiencia acomodada, a una experiencia de llevarlo todo a mi ritmo, a mi manera. Por supuesto que la experiencia que nos narra el Evangelio de la Transfiguración posiblemente fue maravillosa. ¿Y cuántos de ustedes, cuántos de nosotros hubiéramos querido estar ahí? Sin embargo, el texto continúa en que luego todo aparece en silencio y es ante la revelación del Padre que Jesús vuelve con ellos y les pide continuar el camino. Un camino que los llevará a la cruz y un camino que aún en medio de esta manifestación gloriosa los hará dejarlo solo en la última hora. Que incluso en medio de esta manifestación de Pedro, Pedro será el que lo niegue antes que el gallo cante. Por eso, queridos amigos, es imperativo la experiencia de conversión personal, porque aún así, en medio de lo que hemos escuchado, en medio de lo que sabemos, conocemos, siempre estamos vinculados a la experiencia del pecado. A que en medio de reconocer el amor que Cristo tiene por mí, fallarle con mi pecado, fallarle con mis actos, mis palabras, mis acciones. Sin duda alguna, la experiencia que nos regala el texto, tanto de la tentación como de la transfiguración que hemos celebrado y disfrutado las primeras semanas de la Cuaresma, nos lleva a la meditación. Tal vez en una crisis personal, un problema familiar, una etapa de dudas, hemos encontrado momentos de desafíos. Pero en medio de estos desafíos también Jesús hoy nos invita a experimentar su luz en el monte Tabor de nuestra vida. Nosotros también pasamos pruebas, pero también es clave no huir del desierto, vivirlo con fe, sabiendo que Dios me sostiene, que Dios me conforta. Y añorar, buscar a Dios, incluso en esos momentos de dificultad o cuando nos dejamos llevar por la tentación de la desesperanza. Por eso hay este contraste, queridos amigos, en estos dos evangelios que durante esta Cuaresma hemos meditado y que nos lleva a una reflexión final y que nos lleva a una tarea final para dedicarle tiempo a Dios para la oración, para entrar en su silencio en donde nos habla y confiar en que después del desierto llega la luz. Confiar en que después de esta vivencia de cruz, difícil, dolorosa, en ver cómo el Maestro es brutalmente llevado a la cruz, también lo veremos levantarse glorioso, seguir con sus discípulos y prometerles el Espíritu Santo para guiar a la iglesia. La experiencia que hoy nosotros tenemos y en la cual durante esta Cuaresma a día de finalizar, podemos decir, nos encontramos en la experiencia de Dios que en este tiempo de Cuaresma nos ha dado y suscitado un camino de crecimiento e encuentro. ¿Qué les pareció esta primera reflexión de frente al final de este tiempo litúrgico que el Señor nos ha regalado? Los invito a seguirnos en nuestra plataforma de Spotify y otras redes sociales y a continuar viviendo con intensidad este tiempo cuaresmal.